viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Bien, continuamos en Se Viene. Estamos acá con Manuel. ¿Cómo te va, Manuel? Muy bien, ¿cómo estás? Tanto tiempo, nos has abandonado. Me había pegado una escapada que se me alargó más de la cuenta. Bueno, pero agradecido siempre por el espacio y la por posibilidad de... Preocupado, Manuel, porque, bueno, prácticamente no hay organismos de control, está todo desmantelado. Y como me señalabas así fuera de cámara, de pronto tenemos que empezar a pensar en una emergencia alimentaria, ¿no? Justamente en el país de la comida. Sí, y sí, en realidad se está dando, digamos, en el sector que tiene que ver con la alimentación humana y en la Argentina, un fenómeno que todavía no es muy visible, porque no hay una situación de crisis o de, digamos, que uno puede llamar emergencia, como está ocurriendo en la actualidad con el tema de la emergencia tarifaria, las emergencias comerciales, que se caen los negocios, que la gente no puede pagar las cuentas, ¿no? Que los secretarios de Hacienda de algunos municipios se dejen de tomar cerveza y paguen el gas, y chicanas de ese tipo. Pero la verdad es que sí hay que empezar a preocuparse, porque hay varios ángulos de donde esta emergencia se está empezando a generar. Uno, que es el más directo, es el acceso a los alimentos. Vos sabés que en el último año el aumento de todos los productos de primera necesidad que definen la canasta básica para distinguir al pobre del indigente, claro, ha subido más, casi un 30 o un 40% más que el índice de precios en general. Claro. O sea, se habla del 25% y el índice de precios de los alimentos está por el 30% o superior. Claro, yo estaba viendo el aumento del arroz, por ejemplo, que es básico, alimentario. Sí, los fideos, todo lo más económico para el humilde, para alimentarse, es lo que más aumenta. Bueno, además de eso que vos apuntás y que me parece muy importante decirlo ahora para quienes nos escuchen empiecen a tomar dimensión, también ese es un problema, porque se define la canasta básica en base a un mínimo de valor energético de la canasta, pero no en cuanto a la calidad de esos alimentos. Entonces, claro, vos decís, ¿cuáles son los productos más accesibles? Y la harina, el arroz, bueno, son elementos energéticos, son harina, pero como nutrientes son la parte menos relevante de lo que una persona necesita para sostenerse, para mantenerse, y un chico para desarrollarse. Claro. Si no tiene acceso a proteínas, no tiene acceso a minerales, a vitaminas y a todo lo que son oligoelementos, el desarrollo de esa persona queda retrasado respecto del resto. Y sabemos que eso afecta... Física e intelectualmente. Por supuesto, porque además, desde el punto de vista del desarrollo intelectual, no es el elemento energético el más relevante. Si bien es importante, el elemento más importante son proteínas, son ácidos grasos, son minerales, son oligoelementos, que son los que hacen el componente estructural del desarrollo del sistema nervioso y con ello, digamos, la capacidad cognitiva de una persona. Entonces, esto no se percibe. No hay alguien que hable de estos temas, pero se están generando. No se comunica, pero la gente lo percibe, ¿no? Por supuesto. Pero lo que percibe la gente es, como se dice, percibís el ruido en la panza. Claro. Y el ruido en la panza te lo podés sacar con un pedazo de pan, claro, con 4 galletitas. Engañando el estómago. Listo. Si es que el estómago se puede engañar, ¿no? Bueno, al estómago lo engañás, al que no engañás al organismo. Al organismo no lo vas a poder engañar, ¿viste? Porque con mate y pan no llegamos a ningún lado, no vamos a llegar a ningún lado. Y esto está cada vez en peores condiciones. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde casi el 40% de la población está alrededor de los grandes centros urbanos, esta problemática se agrava mucho más.
muchísimo más. ¿No sentís que hay cierto morbo explícito en los funcionarios? Porque vos ves que a los tipos cuando les dicen en la cara lo delincuentes que son, ellos sencillamente se sonríen. Bueno, O sea, nos están cagando de risa. Sí, sí. Yo lo que veo es que los tipos disfrutan y en sus asados se deben cagar de la risa cómo la gente hace malabarismo para poder sobrevivir. Sí, sí. Es como una imagen que me mostraron hoy de un gato que se cae en una pileta y trata desesperado de salir de la pileta. Yo creo que se divierten de la misma manera, viéndonos como el gato trata desesperado para sobrevivir. Y esto me parece altamente morboso, ¿no? Por parte de... Sí, yo creo que estamos en este momento siendo espectadores de una fiesta neoliberal. Uno se da cuenta de esto también, que no es una cosa de pocos, no son solamente los que uno ve por televisión, sino que hay un sector social que es acólito y acompaña este proceso. Yo no sé si has tenido oportunidad, yo tuve oportunidad un par de veces de ir al aeropuerto de Ezeiza. Fui en el mes de febrero a esperar al hijo de un amigo. Estaba el aeropuerto reventando, claro. No había dónde estacionar. Algo que nunca se había visto, digamos, ¿no? No, es que los que están bien están muy bien y tienen manteca al techo. Y ahora vas en esta época y es peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que nos está gobernando para ese sector. Y a ese sector es al que apuntan. Y al resto, o se burlan, o son irónicos, o generan, digamos, situaciones de peleas entre pares para ellos seguir sosteniendo su estrategia de gobierno. Mientras estas cosas... Bueno, era lo que hacían los nazis para poder tener a los judíos cuidando los campos de concentración, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Yo te digo, en realidad estoy muy preocupado por esta situación porque es una situación de lento desarrollo. El problema de la emergencia alimentaria no es algo que explota como si hubiera un gran terremoto, pero es algo que está creciendo cada vez más. Esto va a generar cada vez mayores reacciones desde los sectores más marginados para tratar de resolver sus problemas. Y en las economías regionales que le siguen importando tomate, zanahoria, de todo, fruta. O sea, las economías regionales están todas en la lona. Ayer comentaba incluso la diputada Soria la situación de que este año prácticamente ni siquiera se levantó la cosecha, no se podía levantar la cosecha porque no había ni siquiera recursos para pagarle a los trabajadores. Cerraron packings que había en los pueblos. O sea, cerró Moño Azul, dicen. Cerró, ya había cerrado Expofrut y ahora están cerrando, no todo Moño Azul, pero sí 2 o 3 packings están ya cerrados. Y esto sigue, digamos. Ahora, yo lo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, el kilo de manzana se pagaba 2,50 pesos. Cuando vos vas a comprar un kilo de manzana a cualquier lugar, no la vas a encontrar a menos de 30 pesos el kilo. Claro. No la encontrás, y como muy barata, la encontrás a 25 pesos, una manzana chica de descarte, la que es más primorta o que es de mejor calidad, está 50. Y no es siempre problema de intermediación, porque muchas veces, por ejemplo, los grandes supermercadistas compran directamente del productor, no hay intermediario, es productor y vendedor que te mata. Sí. El supermercado lo mata al productor porque le paga menos de lo que corresponde y nos mata a nosotros que no nos deja comer. Mirá, Enrique, las economías regionales, las que llamamos economías regionales, vamos a poner el nombre y apellido, la fruticultura de Río Negro, la producción vitivinícola y frutícola de Cuyo, sobre todo Mendoza y San Juan, lo que es la producción en el NOA de lo que es el azúcar, básicamente, y tabaco, y lo que es en el NEA, yerba y también tabaco,
y bajamos un poquito hacia Corrientes y tenés el tema del arroz junto con Entre Ríos, están todos en la misma situación, porque esas economías que llamamos regionales están consolidadas con el mismo diseño que la economía de la zona pampeana, que es otra economía regional, que es la producción primaria con alto grado de concentración del capital, y donde hoy vos tenés un banco central que te paga 26% por las LEVAC y está todo el mundo sacando la plata de los negocios y la pone ahí, y no les interesa producir, porque de alguna manera es una forma de hibernar, y lo que pueden lo hacen dólares y se lo llevan. La fuga de capitales en estos 2 años ha sido muy superior a la que ha habido en los 12 años del gobierno anterior. Entonces, uno no puede esperar que en esta tormenta perfecta, donde te ofrecen al que tiene capitales, porque ayer también lo dijo Caputo, bueno, en realidad las crisis generan oportunidades para los que tienen los recursos. Claro, los demás se mueren. Te lo dijo en la cara, Claro. te lo dijo en la cara, y lo demás, bueno, pague de eso Dios, se trata. paga Dios. Claro. Esta es la problemática. En un país de 44 millones de habitantes estamos llegando a una situación donde se produce un altísimo grado de marginalidad. Hay mucho esfuerzo por generar una contención social de parte de las organizaciones sociales y canalizar la protesta, pero este proceso al gobierno lo vuelve cada vez más insensible. O sea, el gobierno no tiene ningún interés en resolver el problema del trabajo. Hablaban de las mentiras. Todo lo contrario. Bueno, tenés al presidente que te dice que ha aumentado, ha bajado la pobreza, ha aumentado el empleo, que está todo bárbaro. Y vos decís, bueno, lo estás viendo, o sea, apagás la televisión y salís a la calle y ves otro mundo. Claro, sí, sin duda. Bueno, Manuel, te agradezco, pero muchísimo, porque no ha sido muy alentador lo que trajiste, pero nos abre los ojos. Nos queda pendiente, como me parece que es un tema muy importante, el tema de lo que son los organismos de control. Yo creo que ahí se avanza hacia un modelo de privatización de los sistemas de control de la calidad de los alimentos, y eso es sumamente peligroso. Y ahí vamos a ir a los que ponen las empresas para controlarse a sí mismas, ¿no es cierto? Exactamente. Nos vemos en el próximo programa. De acuerdo. Y ahora vamos a ver qué se viene, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué se viene. Yo quería una vez más estar en contacto con ustedes para comentarles que el Consejo Superior ha dispuesto continuar con el apoyo y el respaldo a todos los trabajadores en lucha en la República Argentina por mejores condiciones de vida, por dignidad y por paritarias sin techo. Ya se ha dado cuenta la población que quienes han firmado por el 12 o por el 15%, en realidad lo que han hecho ha sido traicionar a los trabajadores. Consideramos que, de acuerdo a cómo se van moviendo los números de la economía, ya debemos andar por el 25% de inflación en el año. ¿Qué se pretende? Que sigamos perdiendo capacidad y poder adquisitivo en los hogares, que continúe aumentando la pobreza, más allá de la realidad virtual, de la posverdad que se ha instalado como una forma de manejarse con la mentira como si fuera verdad, como si fuera la realidad absoluta. Yo entiendo que estamos en una época en que la psicología, los medios hegemónicos
que han corporativos, mafiosos, además, han realizado un lavado de cerebro impresionante. Ahora, ¿qué ocurre? A una persona se le puede decir que ha bajado la pobreza y que puede comer. Ahora, llega un punto en que por más que esté convencido, no puede adquirir alimentos ni medicamentos, entonces tampoco puede alimentarse. Es evidente que se le ha sacado al pueblo la comida de la boca. Y a los trabajadores, a los que en menos malas condiciones se encuentran, también se pretende llevarlos a un grado de miseria y esclavitud. Ya no valen más las palabras. Habíamos dicho hace un par de años que se terminó el tiempo de las palabras. Consideramos la razón y la necesidad que tienen los docentes, los bancarios, los trabajadores estatales de ganar las calles reclamando condiciones de vida justas. Entonces, lo respaldamos porque los jubilados necesitamos fundamentalmente que los trabajadores ganen lo que deben ganar, porque es la única manera de que los aportes hagan posible el sistema previsional argentino. Más aún si tenemos en cuenta el asalto a ANSES y el asalto que se ha producido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y eso ha sido autorizado por un número de parlamentarios que han cambiado ahora aparentemente muchos de ellos su posición, pero el daño en buena parte está hecho. Esperemos que reflexionen para poder recuperar las condiciones necesarias para que la jubilación siga siendo una obligación del Estado y de la sociedad. Las jubilaciones y las pensiones, inclusive la de los discapacitados que se les ha quitado en muchos casos, deben volver a entregársele a sus justos dueños. Entonces consideramos que debemos ganar las calles y que aunque los jubilados somos por motivos biológicos los que tenemos más problemas, más inconvenientes, de cualquier manera debemos acompañar en toda instancia a los trabajadores para que podamos recuperar la patria, la vida y el futuro. Gracias. Continuamos en Se Viene ahora con el doctor Pablo Núñez. Hoy estoy redoctorado yo, sí, todos sí. doctores, ingenieros. Y todos temas súper importantes. Estuvimos viendo lo de Malvinas, que recomendamos a todos ver, ese documento en el cenotafio, y estuve escuchando a mi amigo el doctor Pedreira con su temática de la crisis alimentaria que es inminente. Y yo te voy a dar dos o tres temitas muy apurados porque el programa hoy está saturado. Full. Sí, son temas realmente muy importantes y yo me doy cuenta... Defensa del consumidor. Defensa del consumidor. Me doy cuenta de que mi columnita no se ocupa. ¿Por qué no se puede ocupar de algo que estuvieron hablando vos con el doctor Pedreira, que es el tema de la alimentación de los más pobres, ¿no? ¿Qué voy a salir a defender por un paquete de arroz a un consumidor? Claro. Estamos en el tema del cable, en lo que habíamos hablado. Entonces, uno trata... Ese es un punto muy importante, ¿eh? Cómo defender al tipo que no se tiene cómo defenderse para poder comer. Que de por sí ese es el tema más... es el protagonista, porque esto de la legislación de defensa de los consumidores surge primero como una cuestión de clase, eso ya lo habíamos hablado, y después cumple una función de defender al más indefenso,
¿sí? Por eso surge, toda la legislación de consumidores es protectiva. Toda es para proteger. Claro. Incluso hoy los conflictos no se resuelven en una situación de igualdad. No hay mediaciones, hay conciliaciones donde el conciliador está obligado a tomar partido en defensa de los derechos del consumidor que está en una situación de desventaja negocial. Voy rapidito a los temas que para no quedarnos con nada en el tintero. El 165 de Esteban Echeverría moviliza cientos de miles de pasajeros, mucho gusto, no sé nada. La empresa, y esto es cierto, vos llamás a la empresa, no te atienden. De casualidad pude comunicarme hace 2 días y me dijo una persona que era, en la conversación, ¿vuelven, no vuelven? Me dice, no, le pedí hablar con los delegados y le dejé mi número para que se lo dé a los delegados de los choferes, a ver qué se puede hacer. Y entonces yo, como también diciendo algo que siento, pero también tratando de ser agradable, pensando que estaba hablando con un trabajador, le digo, y sí, sin cobrar nadie quiere trabajar. Y esta persona me cuenta que en realidad no están cobrando porque son sueldos que se le deben de cuando estaba el kirchnerismo. Ah, claro, y sí, Claro, sí. sí, o sea, ya hace 2 años y medio que está este gobierno y la culpa sigue siendo del gobierno anterior. El gobierno anterior. No quiero que hacer... para el kirchnerismo la patria es el otro, y para este gobierno el culpable es el otro. Sí, claro. Y bueno, yo no quiero hacer, este es una revista, este programa es una revista, pero está inundada de política, no quiero traer la política a mi columna, pero la verdad es que te desborda la política por todos lados en la cotidianidad. Te desborda. Es inevitable, hasta cuando tratás de no ser ingenuo y de ser cotidiano, te desborda la política por todos lados. ¿Y cómo se defiende una persona que no puede tomar el colectivo? Y bueno, no te podés defender, por eso o sea, o tenés el tren o si no tenés salida. La gente que vive en el Saizar no tiene salida, o tiene que tomar un medio más de transporte. ¿Y qué está faltando en la legislación para que el que es usuario, el consumidor de un servicio de transporte no lo tenga? En realidad esto Cuando es un servicio público debería darse, ¿no? Sí. Este es un servicio público, no hay, si bien hay una relación de consumo, pero es un usuario, es complejo. Acá esto no es una cuestión de leyes, sino de políticas. Y aparte de esto se soluciona en el Ministerio de Trabajo, no en la Secretaría de Comercio. Esta es una cuestión que tiene que resolver el Ministerio de Trabajo. Ahora, y volvemos a decir, ¿cómo traes a la política vos? Cuando el ministro de Trabajo verduguea a su trabajadora y la tiene en negro, empleada en otro, empleada no con otro. Claro, y cobrando sueldos de entidades sindicales, los trabajadores domésticos cobran sueldo de entidades y se agarra los Pero vos estás hablando de un funcionarios. funcionario que debe haber renunciado porque semejante No, cosa. bueno, es una cosa, uno se puede hablar en serio. Me traes a la política, me decís que va a renunciar, ¿sabes? Porque son todos unos caradures que están ahí, ¿viste? Y yo trato de mantener no se puede, siempre, esto es la gente que te dice, una maestra me dijo, a mí no me interesa la política, me interesan mis chicos. Y yo le dije, usted está haciendo más política que nadie. Claro. Eso es lo mismo, yo caigo en el mismo error, trato de mantener mi columna limpia de la política, es todo política. Es todo política. Es todo, porque acá esto lo tiene que resolver el Ministerio de Trabajo, que tiene que mantener esa empresa trabajando, ya no solamente lo que a él le interesa son los trabajadores, sino ya el interés público. Claro, El interés público. Son cientos de miles de personas que hoy están gastando más dinero, un montón de perjudicados. Claro, de damnificados que son... Pero bueno, sabemos los tiempos que estamos atravesando. Se me va casi toda la columna en la denuncia de eso, del 165. Hoy yo quería analizar algo que es el deber de información. Es el primer deber, ¿sí? Tengo un caso, que no lo voy a leer ya ahora, de una persona que se queja con Telecentro, nuestro común torturador Telecentro. De Telecentro. Una chica que se le queja a Telecentro diciéndole que no sabe manejar su control remoto. A mí no me parece ni gracioso ni me parece que ella debiera estar obligada a saber manejar un control remoto. Entonces, ella les pide, Telecentro por supuesto que no le responde, le pide un manual de uso. Claro. Y le pide una explicación.
Bueno, eso es el derecho de información del consumidor. Tiene 3 etapas, que es antes, durante y después de la relación de consumo, ¿sí? Tiene derecho a informarse antes de decidir, durante la relación y después también. ¿Por qué el derecho de informar es tan importante? ¿Tengo tiempo? Sí. Si no te cierro. No, tenés tiempo. Es tan importante porque... 5 minutos más. Listo. ¿Por qué? Porque en la relación de consumo lo que se protege es la voluntad del consumidor. La voluntad, y esto voy a tratar de no ser aburrido, tiene 3 elementos básicos, que son discernimiento, intención y libertad. Discernimiento es poder decidir si quiero esto o aquello. Intención es ser genuina el encaminamiento hacia eso, y que ese encaminamiento, esa decisión sea libre. Porque si vos tenés una pistola en la cabeza, ¿qué la tenés? Hoy, por ejemplo, tenés una pistola en la cabeza. Cuando ustedes hablaban, en otro segmento del programa que recomiendo, hablaban con el doctor Pedrero respecto a la comida, a eso de engañar al estómago. ¿Qué libertad tenés para elegir? No. No tenés libertad. ¿Qué como? 4 criollitas o una hamburguesa o algo con proteínas. No tengo libertad de elegir. No soy un consumidor en cuanto ya no a empresa, sino en cuanto a Estado. No tengo libertad de elegir. Tengo discernimiento, tengo intención, o sea, mi voluntad está viciada. Claro. Dejando de lado ese asunto, volviendo al consumidor que supuestamente tiene un sueldo, que gana bien y que compra libremente, tiene que estar informado para que su voluntad sea perfecta. Los abogados hablamos de perfeccionamiento de la voluntad. Se reúnen esos 3 elementos y la persona perfecciona su voluntad y ahí sí decide, con discernimiento, intención y libertad. Eso es fundamental para los abogados, es fundamental la voluntad. Y te lo termino acá, está protegido. El derecho de información del consumidor argentino está protegido en la ley 24.240, en los artículos 4 y 6, que hablan de que el consumidor tiene que estar informado cómo y cuándo, y en el artículo 1100 de la nueva redacción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Ya vamos a, más adelante, yo voy a volver sobre esto y voy a leer los artículos y vamos a ir profundizando. Para terminar, informémonos, que el consumidor se informe. Un consumidor que no está informado no es un consumidor, es un ser aplastado que toma lo que le imponen que tiene que tomar. Bueno, ¿y cómo hacemos para entrar en contacto contigo, Pablo? Una persona que necesita a alguien que lo defienda en la justicia por una... Puede comunicarse telefónicamente por WhatsApp al 22 50 45 23 o a losconsumidores y sus derechos @gmail.com, ¿sí? Bueno, ya te están consultando. Sí, semanalmente. De ahí estoy trayendo los casos de las preguntas. Te hacen consultas a través de WhatsApp. Y de paso traemos el caso acá y lo conversamos aquí. Y también los invito el próximo jueves a las 23 por Radio Rebelde a escuchar Tereré Rebelde, música paraguaya, que era un programa que tan amigablemente con la colectividad paraguaya nos gestionó Enrique Vox, y por eso siempre yo digo, las paraguayas cuando se encuentren, denle la mejor chipita a Vox. Sí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Recomiendo Tereré en Rebelde, lo recomiendo. Radio Rebelde. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.